¿Quién diseña hoy el futuro de África? ¿Washington, Moscú o los nuevos líderes africanos? Esta pregunta, que alguna vez pareció teórica y distante, hoy es un dilema real y urgente. El Senado estadounidense exige arrestos. Vladimir Putin responde no con palabras, sino con tanques y millones en armamento. Estamos ante algo más que diplomacia. Es el choque más explosivo de la década. Un enfrentamiento donde potencias globales y sueños africanos de soberanía colisionan en un tablero cuya importancia crece cada día. Imagina la escena. En las últimas semanas, decenas de millones en armamento ruso han aterrizado en Uganda, alterando de raíz todas las reglas del juego. Las imágenes de enormes aviones rusos descargando material de guerra en el aeropuerto internacional de Entebbe han sacudido a la Casa Blanca, dejando claro que la diplomacia tradicional ha sido desplazada por una competencia de fuerza bruta. No llegan comitivas diplomáticas ni ayuda humanitaria. Llegan máquinas de guerra y un mensaje directo desde Moscú. África ya no es territorio exclusivo de Occidente, y Uganda se convierte en el epicentro de una batalla silenciosa pero feroz. Sin embargo, el verdadero catalizador de esta nueva guerra fría africana ha sido la detención del general Muhoozi Kainerugaba. Llamado por muchos el príncipe heredero de la crisis ugandesa, su arresto ha desatado una reacción en cadena que rebasa las fronteras de Uganda. Con Occidente imponiendo sanciones y Rusia rearmando a sus aliados, el continente africano se ha transformado en el laboratorio de una nueva doctrina, la doctrina Traoré. Este enfoque desafía la hegemonía occidental y propone un camino arriesgado hacia la autosuficiencia y la soberanía, inspirando a una generación de líderes africanos a cuestionar viejas alianzas. La pregunta central es, ¿qué está realmente en juego para los africanos? ¿Puede Uganda, respaldada por Moscú e inspirada por la doctrina Traoré, desafiar con éxito el poder occidental sin perder su libertad? Para millones de personas, la respuesta a esto definirá no solo la seguridad y el futuro económico, sino también la dignidad y la autonomía en un mundo que se multipolariza con rapidez. Ignorar estos movimientos sería renunciar a comprender la verdadera lucha por la soberanía africana y las consecuencias concretas para la vida diaria. Desde ahora, lo que suceda en Uganda no será solo una nota al pie en la historia. Es advertencia, promesa y quizá el prólogo de un nuevo orden mundial. Pensemos, por ejemplo, en cómo los movimientos de independencia en Asia durante el siglo XX transformaron no solo fronteras, sino la autoimagen de pueblos enteros. África, hoy, enfrenta una encrucijada similar, pero en un escenario mucho más globalizado y con rivales mucho más decididos a no ceder terreno. Pero, ¿cómo empezó realmente esta crisis? Para entender el alcance del conflicto, primero hay que mirar de cerca el detonante ugandés y la figura de Muhoozi Kainerugaba. Detrás de cada tanque ruso y cada sanción estadounidense, se esconden décadas de pactos rotos, traiciones y nuevas formas de resistencia. La crisis en Uganda no empezó con la llegada de los aviones rusos, ni con la última orden judicial de Washington. Su raíz es mucho más antigua, tejida en la compleja historia de poder, alianzas y fracturas que han marcado a toda África Oriental. De hecho, si retrocedemos a la época de la Guerra Fría, veremos que África fue un campo de batalla indirecto para Unión Soviética y Estados Unidos, como ocurrió en Angola, Mozambique y Etiopía. Hoy, la historia parece repetirse, pero con actores y motivaciones renovadas. Durante casi 4 décadas, el régimen de Yoweri Museveni ha sobrevivido a golpes, rebeliones y presiones externas. Uganda nació como una democracia híbrida, elecciones formales, pero férreo control de seguridad. Con el tiempo, evolucionó hacia un auténtico estado de guarnición, donde el ejército y los servicios secretos deciden quién gobierna y quién respira. En los años 80, Museveni era presentado como un líder revolucionario, pero con el paso del tiempo, su mandato se consolidó a través de la fuerza militar y la represión sistemática. En el centro de este sistema emerge una figura decisiva, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente y conocido por muchos como el príncipe heredero.
Durante años, Occidente lo caricaturizó como un militar adicto a Twitter, un fantasma digital más que un operador real. Pero tras esa fachada ruidosa, Muhoozi se convirtió en el arquitecto de la represión moderna, responsable de la militarización total y de la eliminación metódica de cualquier amenaza al régimen. Es el rostro visible de una nueva generación de líderes africanos que dominan tanto el terreno real como el virtual, utilizando redes sociales para moldear percepciones y consolidar poder. Estados Unidos y Europa cometieron un error estratégico monumental. Pensaron que bastarían comunicados y restricciones de visado para aislar a los Museveni. Subestimaron la resiliencia del régimen y su instinto para buscar alianzas fuera de sus viejos padrinos. Cuando quisieron intervenir de verdad, el tablero mundial ya había cambiado de eje. Al igual que en el pasado, cuando las potencias occidentales intentaron presionar a Zimbabue durante el gobierno de Robert Mugabe, y éste respondió alineándose con China y Rusia, Uganda ahora opta por un camino propio, buscando apoyo donde antes no miraba. Aquí entra un nombre que sacude el continente: Ibrahim Traoré. Su llegada al poder en Burkina Faso desafió el orden heredado del colonialismo y abrió la puerta a un fenómeno contagioso: líderes africanos que expulsan fuerzas extranjeras y pactan con Moscú. La doctrina Traoré no es solo una estrategia, es un virus político que se extiende, inspirando a otros a romper las reglas dictadas desde afuera. Este fenómeno recuerda a la ola de nacionalismos que recorrió África en los años 60, pero ahora las herramientas y los aliados han cambiado. La ironía es brutal. Años de apoyo militar y financiero occidental consolidaron la autocracia ugandesa. Mientras Museveni destruía sociedad civil y convertía la represión en ley, Washington y Bruselas miraban hacia otro lado. Ahora, cuando intentan corregir el rumbo, se encuentran con una Uganda que ya no depende de sus viejos socios, sino que abre la puerta a Rusia y a nuevas formas de resistencia africana. Es un ciclo que se ha repetido en otros países. En Egipto, cuando Occidente criticó el golpe de Estado de 2013, el nuevo régimen encontró respaldo inmediato en Moscú. Sin este contexto, es fácil caer en relatos simplistas de buenos y malos, de democracia frente a dictadura. Pero lo que está en juego va mucho más allá. Se disputa el futuro de la soberanía africana y el equilibrio de poder mundial. El pulso entre Moscú, Washington y Kampala no solo redefine alianzas, sino que pone a prueba los límites de la independencia africana. Lo que sucede en Uganda podría marcar el inicio de una nueva era en toda la región, de la misma manera que la independencia de Ghana en 1957 inspiró una cascada de descolonizaciones en el continente. Cuando las leyes fallan, el acero habla. ¿Quién dicta el destino de Uganda? Washington creyó que una sola firma bastaría para cambiar el rumbo de una nación, pero las pistas de Entebbe respondieron con blindaje ruso y cañones relucientes. La llegada de armamento pesado desde Moscú fue mucho más que un simple envío militar. Era un desafío directo al corazón de Occidente. El Kremlin no envió diplomáticos, sino un arsenal tasado en más de $50 millones, acompañado por oficiales que portaban algo más letal que misiles: la convicción de que el equilibrio global está mutando. Es similar a cómo, durante la Guerra de Corea en los años 50, la llegada de armamento soviético cambió el curso de la confrontación, desafiando la supremacía estadounidense en el este de Asia. Mientras Occidente redactaba sanciones y órdenes de arresto, Rusia y sus aliados discretos reescribían el mapa africano ante los ojos del mundo. Cada caja descargada en suelo ugandés era un golpe a la moralidad autoproclamada de Washington. Moscú no pretendió limpiar la imagen del régimen ni justificar su historial. Prefirió desnudar las grietas de la narrativa occidental. ¿Por qué Occidente decide castigar a Uganda justo ahora, tras casi 4 décadas de apoyo y silencio? La pregunta retumba desde Kampala hasta el Sahel, exponiendo una doble moral que atraviesa generaciones de política internacional. En el pasado, el silencio occidental ante los crímenes de dictadores aliados fue la regla, como ocurrió con Mobutu Sese Seko en Zaire durante la Guerra Fría. La doctrina Traoré
nacida bajo el sol del Sahel, se convierte en ejemplo y advertencia. Ibrahim Traoré demostró que un líder africano puede desafiar al gigante occidental, expulsar la tutela extranjera y sobrevivir, incluso prosperar, gracias a nuevas alianzas. Uganda aprende rápido y adapta la lección. Si Occidente amenaza con castigos, Rusia ofrece resguardo. No solo protección militar, sino promesas nucleares. La entrada de Rosatom, el titán atómico ruso, abre la puerta a una futura independencia energética ugandesa, aunque ata el destino nacional a un socio igual de exigente y opaco. Pensemos en Irán y su relación con Rusia en la esfera nuclear. La promesa de independencia energética también trajo consigo décadas de dependencia política. El liderazgo ugandés, protegido por el escudo ruso, vive una metamorfosis. El temor al aislamiento se convierte en desafío, la inseguridad en osadía. Los símbolos de poder cambian. Ya no son las credenciales diplomáticas las que garantizan la supervivencia, sino la capacidad de desplegar tanques y firmar contratos nucleares. Esta nueva confianza, sin embargo, tiene un costo. El régimen gana margen frente a Occidente, pero la represión interna se endurece. Las voces críticas se extinguen bajo la bandera de la amenaza extranjera, y la sociedad comienza a pagar los intereses de una autonomía vigilada. Ejemplos recientes en Malí y Guinea, donde los nuevos gobiernos han cerrado filas contra la oposición interna, muestran cómo la soberanía política puede ir acompañada de un control social rígido. El riesgo es palpable. Uganda puede conquistar una independencia externa, pero a cambio arriesga perder libertades internas y caer en una nueva dependencia, esta vez bajo la sombra de Moscú. La batalla ya no es solo territorial, sino por el alma del Estado y la voluntad de su pueblo. De hecho, en la historia reciente del continente, situaciones similares se han dado en Eritrea, donde la independencia respecto a Etiopía fue seguida por décadas de autoritarismo implacable. Pero toda alianza tiene su precio, y las primeras grietas empiezan a asomar en el régimen y en la sociedad. El próximo capítulo desvelará cómo estas fisuras podrían transformar no solo el destino de Uganda, sino desatar un efecto dominó en todo el continente africano. Pensemos en las consecuencias de la primavera árabe. Una chispa en Túnez encendió revoluciones desde Marruecos hasta Yemen, demostrando que la inestabilidad puede viajar más rápido de lo que los poderosos anticipan. Las grietas internas empiezan a ensancharse, amenazando la estabilidad que el régimen creía haber asegurado. ¿Será Uganda el primer dominó en caer, o el modelo a seguir para una nueva África? La historia está llena de ejemplos de regímenes aparentemente sólidos que colapsan de repente. La caída de la Unión Soviética en 1991, el derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto tras 30 años de poder, o el colapso de la Yugoslavia de Tito. Uganda podría estar más cerca de este tipo de desenlace de lo que muchos imaginan. El futuro de Uganda se encuentra al borde del abismo. La nación debe decidir: someterse a las condiciones de Washington o abrazar la protección de Rusia y la influencia emergente del Sahel. No hay zonas grises. Cada camino es una apuesta total, con riesgos capaces de trastocar no solo su destino, sino el de todo el continente africano. El ejemplo de Venezuela, dividida entre la presión de Estados Unidos y el respaldo de Rusia y China, ilustra cuán costosas pueden ser estas decisiones para la población común. Occidente ofrece una negociación tentadora. Si Uganda cede en algunos puntos clave, podría obtener alivio puntual de sanciones, acceso parcial a mercados y la supervivencia relativa de su élite económica. Pero el costo es alto: vigilancia constante, imposición de reformas y la amenaza de aislamiento si el régimen no se pliega por completo a las demandas occidentales. Es el modelo aplicado en Sudán del Sur, donde la apertura a la ayuda internacional fue acompañada por un monitoreo externo asfixiante. La otra vía es la integración absoluta en el eje Rusia-Sahel. Esta alianza promete músculo militar, respaldo diplomático y la ilusión de una soberanía libre de tutelas externas. Inspirados por la doctrina de Traoré,
algunos líderes ven en Moscú el escudo definitivo frente a la presión occidental. Sin embargo, este pacto también encierra una dependencia creciente, donde las reglas las impone el Kremlin, no Kampala. Basta recordar cómo los países de Europa Oriental, tras décadas de dependencia de Moscú en el siglo pasado, vieron limitada su autonomía política y económica. En las sombras, se baraja una opción nuclear: llevar el conflicto ante el Tribunal Penal Internacional. Si Occidente decide judicializar la crisis, el general y sus aliados quedarían marcados para siempre, clausurando cualquier vía de reconciliación y empujando a Uganda al punto de no retorno. El caso de Sudán y la orden de arresto internacional contra Omar al-Bashir es ilustrativo. El aislamiento se convirtió en la única constante, con consecuencias devastadoras para el país. Mientras tanto, dentro del régimen, avanza una purga silenciosa. La vieja guardia pro-occidental pierde poder ante una nueva generación decidida a romper con Washington y a seguir el ejemplo radical del Sahel. Inspirados por la audacia de Traoré, apuestan por un giro arriesgado, aunque hay voces que temen que el fervor revolucionario solo termine reemplazando una autocracia por otra. En la historia africana, los casos de Guinea Ecuatorial y Eritrea nos enseñan que la promesa de renovación puede fácilmente transformarse en nuevas formas de opresión. Desde los desiertos del Sahel llega una advertencia. La protección rusa, aunque eficaz contra presiones externas, puede convertirse en una prisión dorada. Varios países han comprobado que el acero ruso protege al gobierno, pero limita la apertura política y convierte la ayuda en un instrumento de control. En la República Centroafricana, la presencia de mercenarios rusos ha reforzado al gobierno, pero también ha restringido libertades y generado nuevas tensiones sociales. La sociedad ugandesa, hoy más informada y escéptica, observa con desconfianza. Algunos se preguntan si los tanques rusos realmente defienden a la población o si solo perpetúan una dinastía bajo un estandarte distinto. El debate crece. ¿Es este el precio de la soberanía o el preludio de una dictadura renovada? La experiencia de Zimbabue muestra que la sustitución de aliados externos rara vez conduce a una democratización genuina. En realidad, lo que está en juego es la legitimidad del futuro de Uganda, el bienestar de su gente y el riesgo de encadenar al país a una nueva dependencia, cambiando únicamente el color de la bandera sobre el poder. Presenciamos la emancipación definitiva de África o el nacimiento de otra era de sometimiento disfrazado de soberanía. La historia de Argelia, tras su independencia de Francia, nos recuerda que la victoria política no garantiza la libertad interna. La tensión no cede, y cada decisión parece más irreversible. Pronto, un solo movimiento podría sellar el destino de Uganda y reconfigurar el tablero africano para siempre. Como ocurrió en la caída del muro de Berlín en 1989, a veces un acto aparentemente pequeño desencadena transformaciones continentales. La verdadera soberanía no se mide en ejércitos ni en sanciones, sino en el destino cotidiano de quienes viven bajo su sombra. El bienestar de la gente común, la posibilidad de construir un futuro sin miedo, es la vara definitiva con la que debe medirse el éxito de cualquier modelo. Detrás de los titulares y la diplomacia, el costo real recae siempre sobre los ciudadanos. En Uganda, como antes en Burkina Faso, la represión se respira en cada calle. Desapariciones, miedo sordo y una sociedad quebrada por la desconfianza. Caminar con la cabeza en alto se convierte en un acto silencioso de coraje. Historias personales, como la de Amina, una comerciante de Kampala que perdió a su hermano por hablar contra el régimen, se multiplican en la sombra. Pero el precio de la soberanía también se paga en la mesa. Mientras los discursos prometen independencia, la moneda se desploma, el pan se vuelve inalcanzable y la incertidumbre se instala en cada hogar. El sufrimiento no se mide solo en cifras oficiales, sino en la ansiedad diaria de no saber si mañana habrá algo para comer. En Siria, la guerra y las sanciones internacionales llevaron a una crisis humanitaria similar, donde la política global se tradujo en hambre local. El modelo de Traoré
atrae a quienes sueñan con desafiar a Occidente. Populismo carismático, capaz de movilizar multitudes, pero que casi siempre trae nuevas formas de control, recortando las libertades individuales. Uganda, en cambio, impone una verticalidad férrea, donde la disciplina y el silencio se exigen a golpe de decreto y miedo. Es un dilema recurrente en la historia de los movimientos de liberación. ¿Cómo evitar que la lucha por la independencia desemboque en nuevos autoritarismos? Así surge la pregunta imposible de ignorar. ¿Vale la pena una soberanía que exige sacrificar la libertad personal? Los imperios cambian, los aliados rotan, pero los ciudadanos siguen siendo el terreno invisible donde se libra el costo final de la geopolítica. En Polonia, tras el fin del comunismo, la pregunta fue similar. ¿Cómo reconciliar la independencia nacional con la construcción de una sociedad abierta y democrática? En ese contexto, la memoria y la dignidad ciudadana se convierten en el último refugio. Cuando todo lo demás se negocia o se vende, solo la exigencia de respeto y justicia mantiene viva la esperanza de un futuro distinto. Si la gente no reclama su lugar en la historia, corre el riesgo de convertirse apenas en testigo impotente de su propio destino. Por eso, movimientos como el #EndSARS en Nigeria, donde la juventud reclamó el fin de la brutalidad policial, muestran que la sociedad civil aún puede inclinar la balanza. Tras explorar raíces, estrategias y costos, queda una pregunta crucial que marcará el futuro de África y quizás del mundo. ¿Qué pasos pueden tomar los ciudadanos, los gobiernos y la comunidad internacional para evitar caer en el ciclo de dependencia y represión? Primero, es fundamental fortalecer la educación cívica y el acceso a la información. Experiencias como la Primavera Árabe demuestran que una ciudadanía informada puede convertirse en el motor del cambio. En Egipto, las redes sociales jugaron un papel decisivo para movilizar a millones de personas contra la dictadura. Segundo, la cooperación regional y continental debe ser revitalizada. Organizaciones como la Unión Africana tienen el potencial de mediar en conflictos y promover estándares democráticos, pero solo si sus miembros se comprometen más allá de la retórica. La mediación africana en Sudán del Sur, aunque imperfecta, sirvió para evitar una guerra civil aún más devastadora. Tercero, la sociedad civil africana debe buscar alianzas globales que no impliquen sumisión política. El ejemplo de Sudáfrica durante el apartheid, donde la presión internacional se combinó con la resistencia interna, muestra que es posible romper el cerco de la represión sin perder autonomía. Finalmente, cualquier estrategia debe poner en el centro a las personas y no a los intereses de las élites. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos son condiciones necesarias para que la soberanía no sea solo un eslogan, sino una realidad vivida. Ahora, las piezas están sobre el tablero. ¿Quién decidirá el próximo movimiento en esta nueva Guerra Fría? La historia aún está en construcción, y cada acción, o inacción, cuenta. Las líneas del nuevo poder mundial se están trazando ahora mismo. ¿Quién sostendrá el bolígrafo cuando la tinta se seque? En la Conferencia de Berlín de 1884, las potencias extranjeras dividieron África sin consultar a sus pueblos. Hoy, la pregunta es si los africanos tendrán finalmente la oportunidad de escribir su propio destino. La crisis de Uganda ya no es solo un conflicto local. Se ha transformado en el tablero donde las grandes potencias luchan por controlar la narrativa y el destino de África. No basta con preguntarnos qué líderes tomarán decisiones. La verdadera batalla es por la historia que será contada y por quién la contará. Si aceptamos el silencio, serán los poderosos, y no los pueblos africanos, quienes escribirán la versión que quedará para siempre. El futuro y la soberanía de África penden de un hilo, mientras la sombra de intereses externos amenaza con borrar las voces locales. Observar sin reaccionar es permitir que se repitan los errores del pasado, y que una vez más se imponga un relato ajeno. Como en Ruanda, donde la tardía reacción internacional permitió un genocidio evitable, la pasividad es cómplice del desastre. Esto va mucho más allá de Uganda, mucho más allá de la rivalidad entre Washington y Moscú.
Lo que está en juego es la capacidad de África para decidir su propio rumbo, sin que manos extranjeras manipulen su destino. Cada vez que callamos, perdemos espacio frente a quienes desean controlar la narrativa para su propio beneficio. Por eso, tu voz cuenta. El silencio es complicidad. Es dejar que otros dibujen el futuro de un continente que sigue luchando por defender su verdad. Te invito a involucrarte, a cuestionar los titulares, a compartir tus perspectivas y a proteger la dignidad de quienes merecen ser protagonistas de su propia historia. Puedes empezar informándote, apoyando medios independientes africanos, participando en debates y exigiendo a los líderes internacionales que prioricen los derechos humanos por encima de los intereses geopolíticos. Si no defendemos el derecho de África a escribir su propio relato, pronto otros pueblos y otras luchas correrán la misma suerte. El control de la narrativa es tan poderoso como cualquier arma, y el silencio puede ser la forma más peligrosa de rendición. La historia lo demuestra. Quienes no cuentan su propia historia terminan siendo borrados de la memoria colectiva. No te quedes al margen. Únete a quienes creen que el destino de un continente no debe decidirse a puerta cerrada ni en oficinas lejanas. Tu participación puede transformar la historia e inspirar libertad, no solo en África, sino en cualquier lugar donde la independencia aún sea un sueño. Porque la historia sigue abierta, y aún es posible inclinar la balanza hacia la justicia y la dignidad.